Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Y como siempre, el programa lo hacemos entre ustedes y nosotros. Así es que el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante porque vamos a tratar de entender cómo lograr discernir lo que conviene. Esto es, cómo saber si las decisiones que estamos tomando, si las acciones de cada día que estamos haciendo son las que convienen. Por ejemplo, ¿cómo saber si la pareja con la que estoy saliendo es la conveniente? ¿Cómo saber si lo que estoy estudiando es lo conveniente? ¿Cómo saber si es momento de emprender un proyecto por cuenta propia? ¿Cómo saber discernir si estoy en el trabajo correcto? ¿Cómo discernir si estoy educando correctamente a mis hijos? ¿Cómo saber, en términos generales, tomar decisiones correctas en el momento oportuno? ¿Qué reglas de discernimiento debemos descubrir para saber si estamos haciendo lo que conviene o todo lo contrario? O quizá pretendiendo hacer el bien que deseamos, como lo decía San Pablo, empezamos a tomar aquellas acciones que no deseamos y nos llevan a rutas que no quisiéramos haber explorado. Así es que, como se dará cuenta, el programa va a estar muy interesante porque vamos a dar reglas a la luz de la sabiduría bíblica. Sí, a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta si lo que estamos haciendo es conveniente o no es conveniente, si nuestras decisiones van encaminadas a nuestra realización y a descubrir nuestra grandeza interior de cara a Dios, o estamos tomando los caminos equivocados. El día de hoy lo voy a invitar a que se comunique con nosotros para que pueda también participar. Hoy les traigo dos regalos, dos libros, un libro de tentaciones y el otro libro se llama 365 días de libertad. También sobre estos dos libros es que abordo este tema que hoy en día lo traigo para ustedes. ¿Y por qué les pido que estemos en constante comunicación? Sí, porque hoy mi compañero y amigo Julio Márquez anda fuera, tuvo que salir en estas fechas, y Paulina está enferma. Ya regresó de viaje, pero ahora se enfermó. Entonces, el día de hoy estaremos nada más ustedes que me están viendo en casa, que me están escuchando, y un servidor tratando de abordar este tema que tiene una gran profundidad y estoy seguro que le será de mucha utilidad para su vida a partir de hoy. Se dará cuenta, inclusive puede resultar un parteaguas en la percepción que usted tiene de las decisiones que ha tomado y sobre todo de las que está por tomar. Así es que bueno, empiece a comunicarse con nosotros y díganos cómo es que usted logra discernir si las decisiones que está tomando y las acciones que está emprendiendo son las que convienen o no. Voy a partir de una cita bíblica que puede resultar el eje conductor de este programa, que la vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 23. Pablo dice a los Corintios, y quizá hoy le esté diciendo a ustedes que me escuchan en casa: todo es lícito, todo está permitido, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Bueno, aquí Pablo ya está mandando el eje conductor. Este tema tiene que ver con la libertad. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dotó de libertad. Ese gran don, el don de la libertad. Y el don de la libertad, una parte tiene que ver con el libre albedrío. Y digo una parte porque luego muchos confundimos libertad con libre albedrío. Y decimos, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Ciertamente tienes
el libre albedrío para elegir lo que tú quieras. Pero precisamente de las elecciones que tú hagas dependerá tu libertad. Porque es muy probable que estés decidiendo aquello que te esclaviza. Por ejemplo, un joven que está entre la disyuntiva y se pregunta, ¿pruebo tal droga o no la pruebo? Está usando no su libertad, sino su libre albedrío, su capacidad de elegir en ese momento entre una alternativa y otra. Y dependiendo de esa decisión que tome, de esa alternativa elegida a través de su libre albedrío, podrá optar por ser libre de drogas o esclavo de las mismas. Entonces, aquí podemos ir entendiendo qué importante es diferenciar la libertad del libre albedrío. El libre albedrío es esa facultad que tenemos de llevarnos a la libertad anhelada o a la esclavitud no deseada. Igual vamos imaginando a un joven o a una joven que están por decidir a la pareja con la cual desean casarse para el resto de sus vidas. Y el joven se ha dado cuenta, la chica quizá, vamos a poner el ejemplo de una chica, se ha dado cuenta de que su novio cada semana toma mucho alcohol, no trabaja, mal estudia, anda coqueteando con otras chicas, y esta persona piensa que una vez casados lo puede cambiar. Entonces está en la disyuntiva de si continuar con él o no. En esa circunstancia, yo quiero preguntarle, ¿usted qué haría? La chica está perdidamente enamorada de ese chico, pero desde afuera, quizá los padres y otras personas ven el escenario y le dicen a la chica, no te conviene andar con tal persona. Ese es el libre albedrío. Cada uno va eligiendo aquello que quiere asumir. Y cada una de las decisiones que tomamos van entretejiendo ese ropaje que tarde que temprano nos tendremos que poner. O quizá esté en la disyuntiva de elegir endeudarse para comprar su casa o no. O en la disyuntiva de renunciar a tal trabajo para buscar otro empleo. Y se pregunta, ¿será la decisión más conveniente en este momento? ¿Cómo puedo discernir si lo que estoy haciendo o las elecciones que estoy tomando son las que convienen? Si le parece, vamos a empezar a dar 3 elementos para saber que lo que estamos haciendo es precisamente lo que no conviene. Pero esto lo vamos a ver regresando de este breve corte. Vamos a tener un breve corte y regresando vamos a abordar 3 tópicos, 3 puntos de discernimiento para saber que lo que estamos haciendo o a punto de decidir es lo que precisamente no conviene. Quédese con nosotros y estaré esperando sus llamadas. Qué bueno que sigue con nosotros, muchísimas gracias por sus llamadas, ya están entrando llamadas, me da muchísimo gusto porque enriquecen el programa y nos ayudan a orientarlo y enfocarlo para que sobre todo les resulte de utilidad. Estamos hablando de cómo discernir si lo que estamos eligiendo o haciendo es lo que conviene. Cómo saber si estamos en el lugar correcto, con la persona correcta, ante las decisiones y los caminos que afrontamos a través de decisiones correctas. Bueno, primero, lo que no conviene hacer es caer, primero, número 1, regla de discernimiento, no caer en lo que se le conoce como el triángulo perverso. Y se lo voy a explicar en qué consiste. Si usted que me ve en casa se ve involucrado en este esquema de comportamiento, de elección y de decisiones que se le conoce como el triángulo perverso, pues está agarrando la ruta equivocada. Precisamente está haciendo lo que no conviene. ¿Cómo inicia este triángulo perverso? Inicia con una actitud y una mentalidad de héroe. Y se lo voy poniendo con un ejemplo. Vamos imaginando que está usted en su trabajo, lo contratan y empieza usted a tomar actitudes heroicas.
¿Qué hace un héroe? Piensa que es autosuficiente, todo lo puede, lo hace todo de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, y piensa que el departamento, su empresa, el área donde usted trabaja, no sería nada sin usted. Igual en su casa, piensa que si usted no está, las cosas no funcionan y es un caos. Y toma actitudes heroicas, empieza a hacer incluso lo que les corresponde a otros. Si es en el trabajo, se queda horas extras y no importa si no le pagan. Digo no importa y lo pongo entre comillas, porque la actitud heroica, tarde que temprano, se cansa. ¿Y qué pasa cuando el héroe se cansa? Fíjese muy bien los síntomas que se van a empezar a presentar. Va a empezar a sentirse poco reconocido. Es el primer síntoma de que el héroe está en decadencia. No se siente reconocido, no se siente reconocida. Es más, se empieza a sentir como utilizado, como utilizada. Y esto puede ser en el trabajo o en su casa, con su familia, con sus amigos y en cualquier tipo de relación, porque el triángulo perverso aplica a cualquier tipo de relación y comportamiento. Entonces, de héroe baja a víctima. Se empieza a sentir víctima. ¿Y cómo es que se expresan las víctimas? Se empiezan a quejar de todo. Empiezan a sentir el trabajo o la relación como una carga. Nadie lo reconoce, nadie la reconoce. Se empieza a quejar. Empieza a culpar a los demás de por qué no se logran las cosas, y en ese trance empieza a brincar entre víctima y héroe debilitado, una situación así media compleja, media confusa, porque el héroe se empieza a debilitar, se empieza a cansar y ya no logra hacer todo lo que él quisiera hacer porque le faltan energías, y como la gente no responde y como la malacostumbró, entonces fíjese muy bien, y este es el triángulo perverso. Partió de una actitud supuestamente de héroe, pasó a ser víctima, y después de víctima pasa a ser villano o villana. Esto es, empieza a meter crítica, chismes, a difamar y a ser el malo de la película. De iniciar siendo el bueno, el héroe de la película, se va al víctima, al que sufre, al que todo le pasa, todo le sucede, y después brinca a una actitud de villano. Entonces empieza a tomar comportamientos como este: me la debe, me la paga, ahora vendrá la mía. Y si no lo dice, lo piensa, y a lo mejor si no es tan directa, lo hace de manera sutil. Empieza a hacer como lo que se escucha en las empresas, hacer grilla, o sea, a empezar a bajito del agua, a meter rumores, a meter cizaña, a crear división, a crear conflictos. Y como en toda película, el víctima termina expulsado. Pierde el víctima, se convierte en villano, y el villano de la película termina fuera de control, fuera de enfoque, y pierde la perspectiva. Entonces, después de villano, como ya no puede retornar, en una relación de trabajo, lo que pasa con esta persona, o renuncia o la corren. En una relación de amigos, constantemente tiene conflictos porque mete cizaña entre sus conocidos y empieza a ser relegado. Pero este tipo de personas, cuando no comprenden que están entrando en el triángulo perverso, terminan un ciclo y arrancan otro ciclo exactamente con el mismo comportamiento. Llegan con la bandera de héroes, luego pasarán a la de víctima y luego a la de villano. Y así van destrozando relaciones, porque esas son las consecuencias de este triángulo perverso. Cansa, o sea, uno se siente verdaderamente agobiado cuando está bajo este esquema. Ese es un síntoma de que no estás haciendo lo que conviene. Agobiado me refiero a que te sientes estresado, con mucha ansiedad, con agotamiento físico, mental, emocional y espiritual, porque también se da, este triángulo perverso también se da
en muchos movimientos religiosos incluso. O sea, en todos lados penetra, porque hay que recordar que el enemigo está buscando la desunión y la destrucción. De hecho, son las consecuencias del triángulo perverso. Se pierden amistades, se pierden relaciones, se pierden oportunidades de trabajo, se pierden incluso matrimonios, hijos, porque estamos en este esquema. Hay que romper con ese esquema lo más pronto posible. Entonces, lo primero que no conviene es enredarnos en este triángulo perverso. Segundo, después de que tú ya estás entendiendo estos puntos, hay que romper con caer en los miedos irracionales. Esto es, empiezas a tomar decisiones y acciones no en base a tus convicciones, anhelos e ideales, sino en función a tus miedos. Esos miedos que están más en nuestra cabeza que en la realidad. Y parten estos miedos irracionales de la percepción de que algo malo está por suceder. El miedo parte de esa premisa, algo malo está por suceder. Sin embargo, está más en nuestra mente y empezamos a tomar decisiones en función al miedo. Por ejemplo, una esposa podrá tener miedo de que su esposo le resulte infiel y empieza a mandarle señales a su esposo de poca confianza, de que me estás engañando, de que de alguna manera estás buscando otro tipo de relaciones y no se da cuenta que está orillando a su esposo. O sea, no justifico al esposo, por supuesto, pero estamos provocando aquello que no deseamos por nuestros temores irracionales. Igual el trabajador que dice, me van a correr, estoy seguro que están por correrme, yo no le caigo bien al jefe, yo estoy seguro que ya están a punto de correrme, y sus comportamientos y actitudes en base al miedo empieza a mandar señales equivocadas y al final de cuentas terminan corriéndolo. Y lo curioso es que dice, yo sabía que me iban a correr. Lo que no se dio cuenta que él es o ella eso estaba provocando. Los miedos irracionales nos llevan a los lugares que precisamente no deseamos llegar. Entonces, caer en las garras del miedo es precisamente estar haciendo aquello que no conviene. Y tercero, y muy peligroso escenario, es caer en el desánimo. Son síntomas de estar en la ruta de lo que no conviene. Y el desánimo puede venir en varias direcciones. Primero, pensar que ya no vale la pena hacer el esfuerzo por mejorar algo del cual llevamos trabajando por mucho tiempo. O el desánimo porque hemos intentado tanto y no vemos los resultados que muchas veces terminamos abandonando cosas valiosas. Cuando tú caes en el desánimo te roba tu vitalidad, tu ánimo. Desánimo significa sin ánimo, sin alma, sin ánima. Esto es, sin vitalidad. Te roba la vida. Pero detrás de todo esto están las artimañas sutiles del enemigo. Quédese con nosotros porque regresando del corte empezaremos a abordar ahora sí una lista de discernimiento para saber elegir lo que conviene, lo que nos conviene, lo que nos da vitalidad de cara a la eternidad. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias por sus llamadas que ya las estamos recibiendo y regresando del corte daremos salida a alguna de ellas. Qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando de cómo discernir si lo que estamos eligiendo o haciendo es lo que conviene. Y cuando hablamos de hacer lo que conviene, significa hacer lo que nos ayuda a ser mejores personas, lo que nos ayuda a engrandecernos como seres humanos y lo que nos acerca más a nuestro proceso de santificación. Cómo discernir si lo que estamos haciendo es lo que conviene o cómo saber si lo que estamos haciendo es lo que no conviene. Y ya dimos 3 elementos fundamentales para saber que lo que estamos haciendo es precisamente lo que no conviene. Usted se preguntará, ¿cómo puedo romper con el triángulo perverso? Ese triángulo del que hablamos en el bloque anterior, ese triángulo perverso que
que nos lleva a tener una actitud y una mentalidad de héroes, y luego de héroes pasamos a víctimas y de víctimas a villanos. Ya vimos que ese triángulo es perverso. De hecho, yo nunca he visto en ninguna empresa, cuando solicitan personal para sus empresas, que diga: solicito a un héroe que venga a solucionar todos los problemas de la empresa o del departamento. No. Lo que las empresas solicitan son personas honestas, con un enfoque hacia la calidad, y un enfoque hacia la calidez. Y esto lo vamos a reforzar con el primer elemento, que se llama el triángulo saludable. ¿Cómo lograr romper con todo lo anterior y saber que ya estamos en la ruta correcta? Bueno, una regla de discernimiento es el triángulo llamado el triángulo saludable. En la primera punta del triángulo también este se le conoce como el triángulo de las 3B. Primero necesitamos tener visión. Ese es el primer elemento del triángulo saludable, visión. Una persona con visión es aquella que sabe lo que quiere y se pone en el camino correcto para llegar al destino deseado. Una persona con visión es aquella persona que se eleva ante los problemas y toma la perspectiva correcta ante las dificultades y desafíos de la vida. Entonces, tener visión significa tener la capacidad de elevarnos para ver el panorama con mayor claridad. Si estás ante un problema, te invito a que te eleves. Salte del problema y ve el problema fuera de ti. Si no tienes claridad de verlo, entonces pregúntale o acércate a alguien que le tengas toda la confianza para que te dé otra perspectiva del problema. Tener visión, entonces, es tener la capacidad de elevarnos. ¿Y qué significa elevarnos? Significa, primero, dejar de hablar mal de nosotros y de los demás. Elevarse significa sabernos necesitados de Dios. Elevarnos significa ponernos en la dirección correcta. Elevarnos también significa saber lo que queremos. Elevarnos significa conocernos más a nosotros mismos. Elevarnos significa saludar al enemigo. Elevarnos significa perdonar a los que nos ofenden. Tener esa capacidad para elevarnos tiene que ver en la ruta del triángulo saludable. Entonces, el primer elemento es tener visión, y tener visión es tener la capacidad de elevarnos. Tener la capacidad de ver con claridad si me involucro en tal o cual proyecto, qué es lo que me está moviendo para involucrarme. ¿Realmente este proyecto al que me quiero involucrar me gusta? ¿Me engrandece? ¿Engrandece a los que me rodean? ¿Me llena de alegría? ¿Me da vitalidad? Eso es tener visión. Y tener la capacidad de visualizar aquello que conviene es el inicio para empezar a discernir aquellas cosas que más nos convienen. Bueno, vamos a dar salida a algunas de sus llamadas. Muchísimas gracias que se están comunicando con nosotros. Esto enriquece muchísimo al programa. Bueno, estamos hablando del primer elemento del triángulo saludable, se llama visión. Alma Rosa nos habla de Guadalajara y dice que cuando va a tomar decisiones hace mucha oración. Bueno, quiero decirte, Alma Rosa, que elevarse, un camino para hacerlo es a través de la oración. La oración nos eleva, nos saca del problema y nos pone en una perspectiva más alta. De hecho, en los evangelios constantemente escuchamos: Jesús se apartó a orar, y normalmente uno de los lugares favoritos de Jesús eran los montes. Ahí en el monte Tabor, donde surgió el evento de la transfiguración, es un evento preciosísimo porque nos da la perspectiva de tener una visión clara del terreno al cual se iba a encaminar el Señor. Entonces, ciertamente,
A través de la oración es que podemos tener un discernimiento claro. Beatriz Sierra de Zapopan dice que le está resultando muy interesante el programa. Muchísimas gracias. Armando Navarro felicita al programa y dice que si él, para discernir, dice que pide al Espíritu Santo que le dé la gracia, y esto lo logra a través de la oración. Ciertamente, más adelante vamos a ver qué importante es el Espíritu Santo en este proceso del discernimiento. Ramón Márquez de Tlaquepaque dice que, que no le quedó muy claro entre el libre albedrío y la libertad. Bien, te explico. Muchísimas gracias por externarnos sus dudas a través de este medio. Vamos imaginando que la libertad es una naranja completa. El libre albedrío es la semilla de esa naranja. Si esa semilla, que es el libre albedrío, no se deposita en tierra firme, saludable, yo tengo que provocar que la semilla caiga en aquello que le conviene para que surja el fruto del naranjo. Entonces, el libre albedrío es parte de la libertad, pero no es la libertad total. La libertad va más allá. De hecho, la libertad es un estado del alma. Y esta libertad se logra a través de depositar esa semilla, que es el libre albedrío, en decisiones correctas. Porque si el libre albedrío es esa facultad de elegir, el libre albedrío también puede elegir lo malo. De hecho, hay un texto bíblico que dice: del mismo corazón surge bien y mal, luz y obscuridad, del mismo corazón. Se está refiriendo de la misma capacidad de elegir. El libre albedrío es precisamente nuestra capacidad y nuestra facultad de elegir. De lo que elijamos dependerá nuestra libertad o nuestra esclavitud. Espero que con esta respuesta quede un poco más claro la duda que tenías, Ramón, y si no, con toda confianza, vuélvenos a llamar y vamos a abordar un tema completo, un programa completo para hablar de la libertad y del libre albedrío. Pero espero que con esto te quede un poco más clara la diferencia entre una y otra. Leticia Dávalos de Tlajomulco dice que está muy interesante su programa y que le ayuda mucho. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. María Esther Valencia dice que siempre pide al Espíritu Santo que le ayude a discernir. Por supuesto que el Espíritu Santo nos ayuda, pero acuérdense que justamente Dios respeta nuestra libertad y nuestro libre albedrío. Él podrá mostrarnos lo que conviene, pero a nosotros nos tocará elegirlo. De hecho, una de las decisiones más importantes es elegir a Dios, pero Dios no te obliga a que lo elijas a Él. Respeta tu libre albedrío. También nos manda a saludar y nos felicita José Antonio Moreno, también aquí de Guadalajara, Jalisco. Luz Elena Mejía de Guadalajara felicita a Francisco por su programa. Dice que aprende mucho, que Dios nos siga bendiciendo. Muchísimas gracias y qué bueno que les está gustando el programa. Aurora Roca de Guadalajara felicita a Francisco y dice que el programa le está ayudando mucho porque está aprendiendo de estas enseñanzas. Patrocinio Jiménez, mi queridísima alumna del Instituto Bíblico, muchísimas gracias por comunicarte. Me manda saludos y dice que el tema le está resultando muy interesante. También se comunicó Natalia González, una pequeñita de 12 años, dice que el programa le está gustando mucho, pero que su mamá le dice que ya se vaya a acostar porque tiene que ir mañana a la escuela, cosa que es correcto. Esa es una decisión inteligente de la mamá, porque pues si la niña va temprano a la escuela, el discernimiento correcto es que la niña ya se vaya a acostar. Ya después le platicará a la mamá de lo que trató el tema. María Elena de Zapopan
Dice que nos manda muchas bendiciones, que Dios nos siga bendiciendo, muchísimas gracias. María Guadalupe Ochoa saluda y felicita el programa, nos habla de aquí de Guadalajara. Les recuerdo que a través de sus llamadas están participando para ganarse uno de estos 2 libros de mi autoría. Uno es el libro de Tentaciones y el otro es el libro de 365 días de libertad. Cualquiera de estos 2 libros se podrán ganar el día de hoy haciéndonos sus llamadas y con mucho gusto ustedes se lo podrán llevar. Bueno, nos habla también Teresa Camayo, dice que saluda y felicita el programa, que le está resultando muy interesante. Lucy Hernández Ortega de Guadalajara dice que le está resultando muy claro y concisa la exposición. Muchísimas gracias por estarse comunicando. Sígase comunicando con nosotros para dar salida a sus llamadas. Vamos a continuar entonces con el tema y seguiremos sacando en el transcurso del tema sus llamadas. Estábamos hablando de que hay que romper con el triángulo perverso y lo rompemos con el triángulo saludable. Y el triángulo saludable inicia con tener visión. Si tenemos visión, tenemos que reforzar nuestra visión a través de virtudes. Y esa es la segunda B de este triángulo saludable. Virtudes. Las virtudes se logran a través del esfuerzo humano. No hay virtudes gratuitas. Las virtudes se ejercitan poco a poco, paso a paso. Cualquier virtud tiene un precio. Por ejemplo, el deportista que gana medallas tiene que ejercitar la virtud en el deporte en el cual está compitiendo. Y una de las virtudes es la disciplina, la perseverancia, la constancia. Y hay otras virtudes más interesantes, importantes, más trascendentes, como es la honestidad, la justicia, la virtud del respeto, la virtud de la constancia en aquello que emprendemos, que tiene que ver con una virtud derivada de la fortaleza. Y tenemos a las virtudes teologales y las virtudes cardinales, y de ahí se desprenden múltiples virtudes. Sin virtudes no hay desarrollo, no hay crecimiento. Una virtud importante para romper con el círculo perverso es la virtud de la humildad, acompañada de la aceptación. Si usted es humilde y acepta que gran parte del problema es porque nosotros lo provocamos y no porque los demás sean los que nos ofenden o nos agreden o estén en nuestra contra, yo les aseguro que les cambiará la vida. Pero se necesita ejercitarnos en la virtud de la humildad, de aceptar a pesar del dolor que esto implica, porque ciertamente reconocer nuestros errores y nuestras fallas, en un primer momento nos causa dolor, pero después nos causará la satisfacción de haber logrado desarrollar aquella virtud o de haber logrado romper con ese círculo perverso. Si tenemos visión clara, virtudes ejercitadas y las llenamos de fortaleza a través de los valores, sustentados en principios eternos, entonces estamos logrando el triángulo saludable. Virtudes, primero empezamos con visión, virtudes y valores. Los valores son los cimientos de cualquier construcción. Y los cimientos de la construcción de nuestra persona se llaman valores. Estos valores deben de estar en armonía con los principios eternos. De hecho, principios eternos que nos ayudan a la convivencia entre las personas, entre nosotros mismos, entre la naturaleza y ante Dios, están en un decálogo que Dios dejó para sus hijos amados. No como castigo, sino como guía práctica para conducirnos por la vida. Que nuestros valores estén sustentados en estos 10 preceptos eternos, leyes naturales, que nos permiten no nada más tener éxito en todo lo que emprendamos, sino ser felices en esta vida. Quiero que hagas un ejercicio ahí en casa. Extiende la palma de tu mano. Extiéndela. Ve tu mano. Te voy a invitar
a que por cada uno de los dedos de tu mano le pongas un valor. Un valor a través del cual te quieras comprometer contigo, con la vida y con tus semejantes. Y cada que saludes a alguien, embargues tu persona y la congruencia de vida que quieres llevar. Y si te caes porque te equivocas y quebrantas uno de esos valores que ahora tú te estás comprometiendo con ellos, que tengas el firme valor de levantarte. Porque ciertamente, quizá en el camino, erres, te equivoques, falles. Pero lo más importante es volverte a poner en el camino correcto. Volverte a elevar y volver a empezar. Sí, de eso se trata la vida. De reempezar constantemente. La santificación es un proceso, es un maratón, llamémosle así, de largo alcance. Las transformaciones repentinas no son las que nos llevan a la santidad. La santidad es ese ir elevándonos gradualmente, sabiendo que va a haber caídas. Pero si tenemos un compromiso firme y volvemos a las bases, empezaremos a construir mejores relaciones en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, y ahí donde nos desempeñemos. Estar en el triángulo saludable nos va a ayudar a ir tomando un discernimiento claro de que estamos haciendo lo que conviene. Y mira, te voy a dar una cita bíblica que te va a ayudar bastante para tomar conciencia de si estás en el camino correcto o no. Y si tienes Biblia en casa, valdría la pena que la tomaras y la abrieras en la carta a los Gálatas. Aquí viene una clave de discernimiento que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque este discernimiento es la pauta para saber si estás en el camino correcto. Porque lo dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. Los frutos son punto clave de discernimiento. El libro de los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, nos enlistan los frutos que vienen del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu. De hecho, aquí en alguno de los cortes, uno de nuestros queridos amigos camarógrafos, les hice la pregunta y él empezó a decir, ¿cómo sé si estoy haciendo lo que conviene? Y dijeron, cuando me siento alegre, cuando me siento feliz. Ciertamente vamos a darnos cuenta de que su respuesta fue inspirada. Frutos, en cambio, el fruto del Espíritu es alegría. Si lo que haces y tus decisiones que estás por tomar te dan alegría, es un discernimiento claro. Pero la alegría debe de ir acompañada de paz. Si vas a tomar una decisión importante, como elegir a la pareja, como elegir la casa donde quieres vivir, elegir el proyecto de negocio al cual quieres emprender, elegir a qué escuela meter a tus hijos, elegir los límites que debes de poner claros para tus hijos y que estos crezcan en armonía, debe de acompañarse de paz. La paz es otro de los frutos del Espíritu Santo. Ya llevamos dos. Uno es alegría, otro es paz. Tercer fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Si tú te sientes impaciente porque deseas que los frutos se vean ya, entonces aguas, porque no estás discerniendo correctamente. Si te sientes impaciente, inquieto, falto de paz, en lugar de estar contento te sientes como enojado, como triste, como frustrado, bueno, tú vas tomando conciencia del discernimiento. Otro fruto del Espíritu es la amabilidad. Una persona amable resulta ser cuando está haciendo algo
que es agradable para él y para los demás. Recuerde aquellos momentos cuando usted se siente muy amable, afable, alegre, lleno de paz, y va a darte cuenta que es porque ha tomado una decisión correcta en el momento correcto, con sabiduría y con discernimiento, porque esos van a ser los frutos. Se vayan acompañando de frutos claros de lo que usted está haciendo correctamente. Otro fruto es la bondad. La bondad es un fruto del Espíritu Santo. De hecho, la bondad es uno de los caminos a la felicidad. Todo lo bueno. Dice la palabra de Dios, no se cansen de hacer el bien para que el mal no los alcance. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo el bien a los demás? Por sus frutos. Precisamente los frutos de la bondad es porque son a través de desprendernos de aquello. Lo hacemos porque sabemos qué es lo que conviene, no por demostrar o tomar una actitud de héroes para que los demás digan que yo fui generoso, ¿no? Los actos de bondad se hacen de manera genuina, como lo hace la madre con un hijo o el padre con un hijo. Ellos cuando hacen algo bueno por aquella persona que ama, simplemente lo hace por el simple hecho, valga la redundancia, de ser un acto de bondad, de ser un acto de amor. Otro tema de discernimiento se llama fidelidad, que también tiene que ver con lealtad. Por ejemplo, en el trabajo, una manera de ser leal a la empresa que trabajas, primero es ser honrado. Y cuando hablo de honradez, me refiero a no llevarte cosas que no son de tu propiedad. Pero también me refiero a la honradez en no escatimar la calidad y el esfuerzo de tu talento al servicio de los demás. También es llegar a tiempo y colaborar con la empresa cuando te lo solicitan, incluso fuera de tus horarios pactados. Ser leal con la empresa es no hablar mal de ella. Ser leal y ser fiel a tu pareja es no hablar mal de ella o de él con tus familiares y amigos, es no exponerlo. Eso tiene que ver con la fidelidad. ¿Se fijan? Son frutos del Espíritu que nos van ayudando a saber si estamos haciendo lo que conviene o lo que no conviene. ¿Y cómo los logramos obtener? A través del acto de la conciencia. De hecho, también uno de aquí de nuestros camarógrafos, altamente inspirado, dice, es que tiene que ver con la conciencia, ¿sí? La conciencia es la que nos ayuda a tomar un discernimiento claro sobre lo que estamos haciendo. Otro fruto del Espíritu Santo es el dominio de sí. El dominio de sí es tener la capacidad de autocontrol, de autodominio y no actuar por impulsos. No ser demasiado emocionales y tomar las cosas de manera visceral. No explotar a la primera, no enojarnos, no deprimirnos. Tener dominio de sí es tener control sobre nuestras emociones, es tener autocontrol y saber entender que es una tentación que nos va a llevar a un camino equivocado y que es una verdadera oportunidad, y eso lo hacemos a través del discernimiento, pero primero hay que tener dominio de sí. Otro fruto del Espíritu Santo es el amor, precisamente. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Si todo lo que haces no lo haces con amor, entonces tienes que revisar. Pero no ponemos el amor como un sentimiento, sino el amor como una elección, como una convicción de vida. De hecho, eso es el amor. El amor es una elección diaria. Elegimos el amor porque sabemos que es lo que conviene de acuerdo al mandato de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y luego viene Jesús y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el tema del amor lo encierra todo, porque es la síntesis perfecta. El amor entonces es un fruto del Espíritu Santo. Si te fijas,
Sí hay manera de saber si lo que estamos eligiendo o por elegir es lo que conviene o lo que no conviene. Porque si estamos movidos por el miedo o por la ambición o por el deseo desmedido de tener, de poseer, de prestigio, de demostrar que sí podemos, eso está basado en el egoísmo, en la soberbia, en la arrogancia quizá, pero no en las virtudes, como es la virtud de la humildad. Ahora estás entendiendo claramente cómo a través de la Biblia podemos tener herramientas claras, frases convenientes para tomar las decisiones más acertadas. Vamos a dar salida a alguna de sus llamadas antes de irnos a este breve corte que vamos a tener. Y dice Lucy Hernández que está muy, ya la habíamos leído, que está muy claro y muy entendible el tema. Nos habla también Francisco Domínguez y dice que el tema le está gustando mucho y me manda felicitaciones, muchísimas gracias. Rosario Ortiz de Tlajomulco felicita a Francisco y pregunta que si tiene algún libro del tema que se está impartiendo. Ciertamente, al principio del programa comenté que el tema lo estoy sacando de estos dos libros que ahora estamos regalando. Es una combinación de los dos. Uno se llama 365 días de libertad. Ahí abordo el tema de la libertad, del libre albedrío con mucho mayor profundidad. Y el otro se llama el libro de tentaciones. Es cómo discernir lo que es una tentación de lo que es una verdadera oportunidad. Ahí tiene, en estos dos libros contiene el tema que ahora estamos abordando. Y me pregunta que dónde los puede conseguir. Bueno, si no es la persona que se lo gana, lo puede conseguir aquí en María Visión o en cualquiera de las librerías que se encuentran en las plazas comerciales de aquí de Guadalajara y su zona metropolitana. Bueno, antes de sacar más llamadas, vamos a un brevísimo corte porque estaremos dando el segundo punto para discernir si estamos en la dirección correcta, haciendo lo que conviene o eligiendo lo que más conviene. Quédese con nosotros y regresando del corte sacaremos y daremos salida a más de sus llamadas. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a dar salida a algunas de sus llamadas. Obviamente yo agradezco mucho que se estén comunicando con esta intensidad porque enriquecen mucho el programa con sus preguntas y comentarios. Ana María Cruz de Tamaulipas, de Oaxaca, nos felicita por el programa y nos manda muchos saludos. Ricardo Aceves de Guadalajara felicita el programa y dice que el tema le está pareciendo muy interesante, muchísimas gracias. Asimismo, Guadalupe Vélez felicita el programa y comenta que ella le pide mucho al Espíritu Santo su sabiduría para tomar las mejores decisiones. Elba del Río dice que el programa le está resultando muy interesante y Pedro Gómez pregunta de que en cuáles de los dos libros viene el tema. Bueno, ahorita los acaban de pasar por pantalla. Es un tema que estoy extrayendo de los dos libros. En los dos libros viene una parte y en otra parte. María de los Ángeles de Ecatepec dice que el tema le está resultando muy interesante. Mercedes Maldonado dice que el tema le sirve mucho y que los consejos le ayudan para llevar una vida mejor. María Gloria Martínez de La Piedad, Michoacán, no entiendo muy bien su pregunta o no sé si la pasaron de alguna manera mal. Dice que en su trabajo sí manejan el triángulo perverso y cómo dice que con el triángulo saludable, ¿por qué está la palabra de Dios? No entiendo. Si se pudiera volver a comunicar, no entiendo cuál es su pregunta y sí me gustaría contestársela. María Esther de Guadalajara, del sector Hidalgo, dice que le está sirviendo mucho el programa y que es alimento para su espíritu. Muchísimas gracias. María Guadalupe, muy interesante su programa. Y le está gustando la manera en que se está explicando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema y ahorita daremos salida a sus llamadas. Yo le pediría a Gloria que si puede hacernos el favor de volverse a comunicar porque no me queda clara, porque me dice que explique, pero no me queda clara la pregunta. Bueno, estábamos hablando de que una manera de discernir lo que no conviene para nuestra vida es entrar
en el triángulo perverso. El triángulo perverso ya dijimos que parte de una actitud de héroe. El héroe se cansa y luego se convierte en víctima, todo le pasa, nadie lo quiere, nadie le estima, nadie le reconoce, y luego pasa a una actitud de villano porque se quiere desquitar, empieza a hacer grilla, crítica, hablar mal de los demás, hablar mal de la empresa, etcétera, etcétera. Eso es precisamente lo que no conviene. Y luego tampoco conviene tomar decisiones y elecciones en base a nuestros miedos irracionales. Otro elemento que no conviene es caer en el desánimo. 3 elementos de discernimiento que no ayudan a hacer lo que conviene. Y empezamos a abordar el tema de lo que sí conviene. Lo que sí conviene, primero, es empezar a ejercitarnos en el triángulo saludable. Y este empieza con la B de tener visión. Y ya explicamos que tener visión es elevarnos para ver el panorama con más claridad. Tener visión es saber lo que queremos de la vida. Tener visión es saber lo que queremos y actuar en consecuencia. Y para esto hay que elevarnos. Y una manera de elevarnos es a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de acercarnos a personas con más experiencia que nos estimen para que nos ayuden a clarificar el panorama. El triángulo saludable se alimenta de las virtudes. Y las virtudes tienen un precio. El precio es el esfuerzo, la constancia, la perseverancia para desarrollar virtudes. Lo contrario a las virtudes son los vicios. Y los vicios no necesitamos hacer ningún esfuerzo para que ellos cohabiten con nosotros. De hecho, es la guerra constante entre el vicio y la virtud. Para que la virtud gane, necesitamos pagar el precio de la disciplina, la perseverancia, y luego vienen las virtudes fortalecidas con los cimientos que son los valores. Y les comentaba un ejercicio muy claro para empezar a tener claro cuáles son los valores a los que nos queremos comprometer, que le pongamos un valor a cada uno de los dedos de nuestra mano y cada que embarguemos un saludo, vaya implícito nuestro compromiso con la vida, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Entonces, de ahí, del triángulo saludable, se desprende, y estuvimos leyendo la carta a los Gálatas, donde nos habla de los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué de los frutos? Porque los frutos son una manera de discernir si en el camino que estamos o las decisiones que estamos eligiendo son las correctas. De hecho, si estás por elegir la pareja y te entra una duda, un miedo irracional, no es momento de elegirla. Igual ante un evento de un proyecto. Obviamente tenemos que explorar y no caer en los dos extremos. Uno, vivir atrapados y presos de nuestros miedos irracionales, a esto se le conoce con una actitud temerosa, o irnos al otro extremo, una actitud temeraria. La actitud temeraria es actuar de manera impulsiva y tomar decisiones importantes que luego tienen consecuencias en nuestra vida. El punto central se llama riesgo evaluado. Vamos a evaluar pros y contras y posteriormente enfrentaremos esos miedos irracionales, pero a través de una convicción firme de que lo que vamos a elegir o decidir va en dirección correcta de nuestra visión, esto es, de nuestros ideales y anhelos legítimos que tenemos en la vida. Si te fijas, son pruebas de discernimiento claramente sustentadas en la palabra de Dios. El siguiente elemento importante es provocar que las cosas buenas nos sucedan. ¿Y cómo provocamos que las cosas buenas nos sucedan? Bueno, a través de nuestras decisiones y acciones. Y te voy a proponer un plan de acción que le he llamado, y en el libro de 365 días de libertad viene explicado con mucho detalle y mucha precisión, que se llama el plan de acción 7. Toma nota porque este te va a ayudar ya sea a enfrentar un problema actual que tengas, o a aprovechar una oportunidad, o a tomar una decisión interesante. Vamos a hablar entonces del plan de acción 7, pero por supuesto, después de este brevísimo corte que vamos a tener, y regresando hablaremos en qué consiste el plan de acción 7 para que tome nota
de cómo lograr salir de un problema si está en el camino equivocado o cómo aprovechar una oportunidad en la dirección de hacer lo que conviene. Muchísimas gracias por seguir en este programa Saber Vivir. Por continuar con nosotros, estamos abordando el tema de cómo discernir lo que conviene para nuestra vida, para nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la sociedad. Pues la vida está llena de decisiones y elecciones de todos los días. Y el tener claro un parámetro de discernimiento nos ayuda a ubicarnos en la perspectiva correcta. Y obviamente vamos a descubrir a través de la palabra de Dios, estamos descubriendo cómo vienen mensajes muy claros, muy puntuales, para tener un discernimiento claro de lo que queremos hacer. Me pregunta Marta Judith de Zapopan que si los frutos del Espíritu Santo son sinónimo de los valores. No, de hecho podríamos decir que los frutos del Espíritu Santo son consecuencia de vivir los principios y los valores a través de las virtudes. Son una consecuencia. Y eso vamos imaginando que son como el regalo, el premio de estar haciendo lo que conviene. Lidia Rodríguez de Zapopan dice que le está gustando el tema y que le está resultando muy clara y objetiva las explicaciones que se están dando. Muchísimas gracias. Edmundo Quesada comenta que le sirve mucho el programa y que pide por la familia Quesada. Quiero decirles que todas sus llamadas de este programa y las del programa Palabras de Vida de mi hermano Pepe, todas ellas se llevan a Tierra Santa y se depositan ahí en oración por todas sus intenciones. Y estamos próximos a salir nuevamente a otro viaje donde va un grupo de alrededor de 90 personas y haremos llegar sus llamadas como siempre y las depositaremos ahí en donde está la Virgen Santísima esperándolas. Gloria Ávila dice que le está gustando mucho el programa. Jorge Luis Ramos de Cihuatlán, México, comenta que lo que más conviene es agradar a Dios nuestro Señor por medio del amor y a nuestro prójimo. Por supuesto que sí. Hacer lo que conviene va en la dirección correcta de amar a Dios y al prójimo. Y esto lo vamos a lograr a través de nuestro servicio, de nuestro testimonio de vida, de nuestras decisiones de cada día. Entonces sí es importante, incluso nos dejó un secreto de felicidad que puede resultar de pronto extraño para muchos. Cuando Jesús termina de lavarle los pies a sus discípulos, les dice, si comprenden esto y lo ponen en práctica, serán felices, serán dichosos. ¿Por qué? Porque Él sabe que el camino de hacer lo que conviene está en poner nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras riquezas al servicio y en beneficio de los demás y por supuesto en nuestro propio provecho. Teresa Delgado felicita al programa, dice que le está resultando muy interesante y que son herramientas para mejorar en nuestra manera de vivir. De hecho, esa es la intención de este programa, porque juntos aprendemos este bello arte de saber vivir. Y obviamente en las Sagradas Escrituras nos da los elementos para saber vivir. Anselma Gutiérrez de León, Guanajuato, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y le está resultando excelente el programa. María de Los Ángeles saluda y felicita al programa. Ramón Orozco, le está resultando muy interesante el programa. Iván Alberto Hernández, María del Carmen, está muy interesante el programa, muchísimas gracias. Señora Lidia Zárate, felicita al programa y pide pues la salud de Luis, con muchísimo gusto. Vamos entonces a continuar y vamos a dar salida, siguen llegando llamadas, muchísimas gracias, no saben cuánto nos motiva que ustedes se involucren en el programa porque lo enriquecen y lo hacen más interesante, porque quizás sus dudas sean las dudas de mucho y sus comentarios también ayuden a muchos a enriquecer este programa. Estamos pues en que el punto 2 es provocar que las cosas sucedan y ahí vamos a hablar del plan de acción 7, se los voy a enlistar. 7 significa la palabra 7. S es situación actual,
hay que definirlo, ya sea oportunidad o problema. La I es el ideal deseado, a dónde quiero llegar, qué es lo que espero, cuál es mi meta a alcanzar. La E de la palabra 7 significa tener una estrategia a seguir con pasos concretos. La T es determinar el tiempo en el cual quieres lograr tal objetivo. Y la E final es hacer una evaluación y ajustes para futura toma de decisiones. 7 es un acróstico que significa definir la situación actual, tener el ideal deseado, establecer la estrategia a seguir, el tiempo estimado para realizarse y finalmente la evaluación y ajuste para futura toma de decisiones. Todo esto lo vamos a enriquecer y ese es el punto 3 de discernimiento a través de la fe. Pero es una fe expectante, la fe que provoca que las cosas buenas nos sucedan. Así como el miedo parte de que algo malo está por suceder, la fe parte también de que algo está por suceder, pero la fe parte de que algo bueno está por suceder. Queremos provocar las cosas que convienen, tenemos que partir de una fe expectante, esa fe que provoca que las cosas buenas nos sucedan en la vida. Ya lo dijo Jesucristo, que te suceda conforme has creído. Empecemos a tener pensamientos y acciones que vayan en la dirección de aquello que deseamos. Y aquello que deseamos que esté en armonía con nuestros ideales y que estos ideales estén en armonía con los preceptos que Dios nos dejó en las tablas de la ley para nuestra felicidad, para tener éxito en la vida, para alcanzar la eternidad. Y cada una de nuestras decisiones y de nuestros actos que tengan el sello de la eternidad. Y esa es una prueba de discernimiento. Tú nada más pregúntate, ¿está a prueba de la eternidad? Se podrá revisar en cualquier tiempo y se sabrá que lo que decidí o elegí fue lo correcto. Muchísimas gracias por estar con este tema. Sé que da para mucho más, pero el tiempo se agota y bueno, tendremos que dar conclusión a este tema dando salida a las personas que se ganaron el libro. Este primero es para el libro de Tentaciones y se lo gana Lidia Rodríguez, el libro de Tentaciones, y la siguiente es para para Minerva Elizabeth de Guadalajara, para que pase a recoger su libro de 365 días de libertad. Muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros. Yo soy Francisco González y quédese en la programación de María Visión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.